Hey, ¿cómo estás, amigo de Luz y Sal? Me da mucho gusto de saludarte. Estoy contento de poder conectar contigo a través de esta plataforma. Llevamos semanas usándolas y creo que han sido efectivas, donde hemos podido compartir la serie de Yo Soy, una serie en la que nos estamos enfocando en ver exactamente las 7 declaraciones que Jesús hace en el Evangelio de Juan. Entonces, estas declaraciones de Yo Soy que él hace son declaraciones que él expresa para dar a entender al pueblo judío de que él era del que habían profetizado anteriormente en el Antiguo Testamento, que él era ese Mesías que había de venir. Entonces, pues el día de hoy seguimos con nuestra serie, pero vamos ahora a Yo soy la resurrección y la vida. Un tema muy interesante que lo podemos encontrar en Juan 11, exactamente en la historia de Lázaro. Entonces ahorita vamos a entrar un poquito en contexto. Pero este mensaje es un mensaje pues de esperanza para todo creyente, un mensaje que nos anima, que nos trae tranquilidad y paz. Pues cuántos de nosotros hemos pensado en la muerte. Y creo que la muerte es un tema a nivel, toda la humanidad lo hemos pensado. Y siempre mucha gente ha tenido dudas. Incluso creo que para muchos de nosotros hemos llegado a ansiedad, depresión, tristeza, al no saber qué pasa después de la muerte. Pero déjame decirte que como creyentes debemos de tener una seguridad en Jesús, en que Él nos resucitará con Él en los días postreros. Entonces tenemos una confianza, el cristiano debe vivir con una seguridad, con una alegría, porque Él sabe a dónde irá después de la muerte. Entonces, si alguna vez has pasado ansiedad, depresión, tristeza o estás confundido o incluso a lo mejor nunca has escuchado acerca de la palabra, quédate, me gustaría explicarte un poquito cómo Jesús se manifiesta y cómo creemos lo que Él nos dice a través de la palabra. Y me gustaría que me acompañes a Juan 11, 25 y 26, que dice así. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina con una pregunta que dice: ¿crees esto? Y hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Lo crees? ¿Realmente crees que al confiar en Jesucristo, que Él es la resurrección, crees que realmente Él tiene el poder de la vida y de la muerte? ¿Crees que Él te va a levantar cuando ya no estés aquí? Y Jesús hace esta declaración para ambos. Para aquellos que han muerto confiando en Él, no morirán por siempre, sino que resucitarán. Pero también a los que estemos vivos, no moriremos por siempre, sino que estaremos con Él. Entonces, tanto vivos como muertos, que creímos o que creemos en Él, hay una esperanza y eso es de gran gozo para nosotros. Y déjame te cuento un poquito acerca de la historia de Lázaro para que entendamos el contexto en el que Jesús habla estas palabras y cómo Él lo utiliza, ¿va? Entonces, quiero decirte algo. Esto que Jesús habla de la resurrección y la vida fue profetizado por Daniel en el capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, Jesús es el yo soy que se manifestó en el Antiguo Testamento, pero ahora viene y se revela. ¿Y dónde se revela Jesús como la resurrección de la vida? Y esto lo encontramos en el capítulo 11 de Juan. Pues resulta que Jesús se encontraba predicando cerca de las aldeas por el río Jordán, cuando llega un mensaje de María y Marta, sus amigas. Pues le comentaban, le habían mandado un mensaje a Jesús de que su hermano Lázaro se encontraba enfermo. Pero hay algo interesante que pasa aquí. Jesús, a pesar de saber de que Lázaro estaba enfermo, no fue rápidamente. Y eso es lo que me preguntaba, es por qué Jesús no fue a atenderlo. A lo mejor María y Marta se preguntaron por qué Jesús no viene a ayudarnos. Si hemos estado con Él, si hemos visto sus milagros, hemos visto lo que Él puede hacer. Pues ellas creían que Él venía de parte de Dios. Entonces, algo interesante, a lo mejor ellas entraron en tristeza, en angustia.
Pero déjame decirte que dice en el versículo 4 del capítulo 11, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces vemos que Dios siempre tiene un propósito, incluso en la enfermedad, en la muerte. Jesús tenía un propósito con Lázaro. A pesar de lo que él estaba pasando, él tenía un propósito. Y es lo mismo, muchas veces de nosotros perdemos nuestra fe, nuestra confianza en la situación en la que estamos enfrentando. Muchas veces hasta por un resfriado no podemos ver la mano de Dios, pero imagínate, Dios usó la enfermedad de Lázaro para testificar de Dios y para también que Él mismo sea glorificado. Pues recordamos que los yo soy, lo que estamos viendo, es que Jesús quería dar testimonio de que Él venía del Padre. Entonces, Jesús, a pasar 2 días, decide ya ir a Betania a ver qué es lo que estaba sucediendo. Les dice a sus discípulos que Lázaro dormía, pero ellos literal entendían que estaba durmiendo como lo hacemos cada noche, pero no, Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro ya había muerto. Entonces cuando Jesús llega a Betania, Marta lo encuentra, se encuentra con Marta y Marta le dice, Jesús, si tú hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Qué interesante, ¿no? Pensaríamos que Jesús estaría llegando a ese encuentro tarde, que Jesús tardó en llegar, pero eso también nos habla algo interesante. Marta no comprendía lo que estaba a punto de suceder, pero lo que sí vemos nosotros al leerlo es que Jesús nunca llega tarde a ningún lado. A lo mejor ahorita estás esperando algo, a lo mejor no has visto cómo Jesús está tratando contigo, a lo mejor has pasado un proceso duro, pero déjame decirte que Jesús jamás llega tarde, sino que la situación que enfrentas ahorita también tiene un propósito, como lo tuvo con Lázaro. Entonces, te invito a que me sigas. Entonces, ¿qué pasaba? Que la muerte de Lázaro sirvió para que el mundo viera el poder de Jesús sobre la muerte. Ese era el propósito de la muerte de Lázaro. Jesús sabía que iba a pasar, que iba a suceder. Incluso Marta estaba consciente de que Lázaro iba a resucitar en los días postreros, pero Jesús de repente la detiene y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Entonces Marta no sabía que estaba a punto de suceder, pero van a la tumba, al sepulcro donde se encontraba Lázaro, y en ese mismo sepulcro, rodeados de personas judías, rodeados de Marta y de los demás, Jesús ora al Padre y da unas palabras para que ellos vieran que la obra que Jesús estaba a punto de hacer era una obra que venía del Padre. Jesús estaba testificando que lo que él iba a hacer venía directamente del Padre, para que todos los que estaban ahí vieran que Jesús era un enviado. Recordemos que Jesús, todas las veces que se manifiesta como un yo soy, es para dar testimonio a los que estaban ahí alrededor de que él provenía del Padre. Entonces habla unas palabras increíbles a Marta. Pues Marta dice, Jesús, ya van 4 días, ¿cómo nos imaginamos que está un muerto después de 4 días? Ya apesta. Entonces ella dice, apesta. Pero Jesús termina con unas palabras que le dice a Marta. Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y esa pregunta no únicamente va para Marta, sino que también va para nosotros. Pon tu nombre y di, Ricardo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es increíble cómo Jesús habla y le dices, Lázaro, sal fuera. En ese momento Lázaro salió. Entonces quedó confirmado que Jesús era el enviado de Dios. Quedó confirmado que Jesús es la resurrección, que es la resurrección, que tiene el poder sobre la muerte. Que Jesús puede levantar, puede dar vida incluso de algo que ya está muerto. Jesús demostró que las obras que él hacía provenían de Dios, pues resucitó a Lázaro. Y dice en el versículo 26 que todo el que cree en mí que todo el que vive en mí y el que cree en mí jamás morirá. También en Juan 8:58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy.
Y ahí es donde vemos a Jesús mostrándose como aquel yo soy, como aquel que se les presentó en el desierto al pueblo de Israel. Entonces Jesús venía del Padre, vemos la deidad también de Jesús como Dios. Entonces el propósito de este mensaje es que en Jesús hay esperanza, pues en Él hallamos promesa. Una promesa que después de esta vida, que hay vida después de la muerte, que aunque los que estén muertos estarán con Él y resucitarán, y si nosotros estamos vivos, viviremos eternamente con Él. Pero también hay otro mensaje, que Jesús nos da una nueva vida espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? En Romanos 6 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Eso es, aquel que está muerto en sus delitos y pecados está muerto espiritualmente. Pero aquel que pone su confianza en el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, que si creemos en que Jesús se levantó de los muertos, nosotros seremos salvos, nosotros tenemos una vida espiritual. Entonces Jesús no solamente nos dará vida eterna, sino que también aquí, los que estamos aquí, nos dará una vida espiritual nueva. Entonces, una frase que me gustó mucho es que el mayor daño que nos puede hacer la muerte es aventarnos a los brazos de nuestro Padre. Y te animo a que estés confiado, te animo a que estés contento, a que vivas una vida en paz y tranquila, confiando en dónde está el control de tu vida. En los Salmos dice que Dios nos guía aún más allá de la muerte. Y eso es algo que el cristiano debe tener paz en la hora de su muerte. Y que tiene que tener una esperanza, que debe vivir con gozo, pero también compartiendo esa esperanza a los demás. O a lo mejor tú jamás has escuchado de esta esperanza, pero déjame decirte que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe en Cristo es la que nos salva. Confiar en lo que Él ha hecho es lo que nos trae vida eterna. Dios quiere que vengas a Él y te arrepientas. Dios quiere que vengas a Él y confíes en lo que Él ha hecho por ti. Y tú al creer en eso, obtendrás la vida eterna. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Que este mensaje haya sido claro. Pues el propósito de este mensaje es que creamos que Jesús es la resurrección y la vida. Creamos que Él venció a la muerte. Creamos que después de la muerte estaremos con Él. Que no moriremos, sino que estaremos con Él eternamente. Pero todo esto se logra a través de la fe y de creer en el sacrificio y de la persona y de quien Él envió, del Padre. Entonces, te animo a que vivas contento, te animo a que vivas tranquilo, que no haya en ti ninguna angustia, sino que confiemos en la victoria que Dios nos ha dado sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues ahí es donde nosotros, es la esperanza de nosotros que Dios venció. Entonces, espero este mensaje haya sido claro, espero que lo puedas compartir con alguien, alguien que crees que lo pueda necesitar. Y también te invito a que sigas conectando con nosotros a través de nuestras plataformas y que cualquier duda que tengas lo escribas. A lo mejor son mensajes muy claros, cortos, a lo mejor te quedan dudas, pues escríbelas aquí mismo, envíame un mensaje y con gusto te lo puedo aclarar. Entonces espero que estés muy bien y que Dios te bendiga.